Ella se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad, su catedral de excelencia. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Es un placer y es un honor estar contigo en esta mañana. Soy Norma González y te doy una cordial bienvenida a nuestra escuela dominical. Pues vamos a dar comienzo ya con nuestras clases. Vamos a empezar con nuestra lección número 20, donde vamos a estar hablando acerca de la insensatez de la vida mundana. Pero antes de dar este lugar, hermanos, ¿qué te parece si hacemos una oración para ponernos en las manos del Señor? Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad, Señor, de estar un domingo más, Señor, a través de estas redes sociales, Señor, para impartir tu palabra a través de esta escuela dominical, Padre. Gracias te doy, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están al pendiente domingo con domingo, Señor, para conectarse y aprender de tu palabra a través de esta escuela dominical, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los maestros, Señor, que están dispuestos, Padre, domingo con domingo para prepararse con mucho amor, Señor, para impartir estas clases, mi Señor. Mira, Padre, te pido por cada uno de ellos, Señor, que unja sus labios, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe esta clase, mi Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a dejar el lugar a nuestros maestros. Dios te bendiga, hermano. Hola, qué bueno que estemos otra vez reunidos a través de este medio. Dios te bendiga. Mi nombre es Aaron López y el día de hoy vamos a iniciar con la lección número 20, que va a tratar sobre la insensatez de vivir una vida mundana, una vida alejada de Dios. Es el tema que nos toca abordar el día de hoy. Y es que el ser humano ha sido creado para tener una relación estrecha con Dios. No podemos nosotros cortar toda la relación con lo divino y permanecer igual, permanecer inmutables o permanecer como que no hubiera pasado nada. Recuerdo cuando estaba uno en el kinder y se enojaba uno con el compañerito y luego juntábamos los deditos y decíamos, córtala, córtala. y ya cada quien se volteaba para su lado, pero no aguantábamos más de 3 minutos y a los 3 minutos se nos olvidaba y otra vez ya estábamos platicando y estábamos jugando. Era enemistades de niño que realmente no permanecían. Pero el ser humano, bueno, antes de eso, en los niños la amistad se imponía a las pequeñas diferencias del momento. El ser humano, ahora sí, el ser humano lamentablemente se ha alejado de Dios. No es Dios el que se ha alejado del ser humano, es el ser humano el que se ha alejado de Dios. Lamentablemente, con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones, ese alejamiento que cada vez lo separa más y cada vez lo aleja más de una relación y un entendimiento divino, ha sido muy pernicioso, ha sido muy malo para el desarrollo sano, para el crecimiento sano, para la madurez sana de todo ser humano. Y es que esa relación tan estrecha que existe entre Dios y su creación es difícil romperla, pero el hombre se ha empecinado en romperla. Recordemos, el hombre también tiene un espíritu y ese espíritu Dios lo dio. La Biblia dice que Dios sopló un aliento de vida y la Biblia también aclara
que cuando el hombre fallece a esta vida humana, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ese espíritu que Dios nos dio y que un día vamos a regresar, ese espíritu mantiene esa vinculación que cuando hay la enemistad genera un vacío en el ser humano. Ese vacío el ser humano trata de llenarlo con diferentes cosas, y por eso es que en su alejamiento, pero al mismo tiempo en esa realidad de entender que tiene una necesidad, busca soluciones, busca respuestas. El ser humano sabe que hay algo más allá. Y entonces ha creado muchas teorías, ha creado muchas filosofías. Hay teorías extremistas, teorías que dicen que el hombre es 100% bueno, pero que las situaciones de la vida lo hacen actuar mal. Hay teorías que dicen que el hombre es 100% malo porque todo lo que es carne y todo lo que es materia es malo y es pecado. Y entonces son extremos totales. La realidad es que el ser humano está en una naturaleza caída, y esa naturaleza pues nos lleva a hacer el mal. Porque ¿quién de nosotros es libre de haber cometido pecado? Todos, por muy pequeño o muy grande que sea, todos voluntariamente hemos pecado. Y entonces eso nos ha separado de Dios, y cuando hay una necedad por parte del ser humano de querer ignorar a Dios y querer buscar otras respuestas, entonces empiezan a generar muchas ideas complicadas de sostenerse por sí solas, porque cuando tú te alejas de la verdad y tratas de tener otra versión de las cosas, es difícil poder armar algo que desde el principio no es cierto, es fantasioso, es falso. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en la clase del día de hoy. Qué insensatez el que se quiera vivir una vida alejada de Dios, una vida al sistema de este mundo, al sistema de esta sociedad, que ya hemos visto en las noticias, hemos visto en las redes sociales a los extremos y a los excesos que ha llegado. Esta sociedad que defiende, y es correcto defender la vida de los animalitos, de nuestras mascotas, es correcto defenderla, pero al mismo tiempo desecha la vida de sus semejantes, aquellos que también tienen el derecho a nacer. En estos días estamos próximos a conmemorar, a festejar, a celebrar el nacimiento de Cristo. Claro que se debe celebrar. Cristo nació para traer vida y traer vida en abundancia. ¿Quién en su sano juicio no celebraría? Todos los días celebramos, sí, pero también qué bueno que mundialmente nos ponemos de acuerdo para que en una fecha especial todos pensemos en Jesús, que vino y nació. Pero hay algo que considerar antes de cerrar esta participación mía, y es el hecho de que María fue enfrentada a una gran bendición, a un gran desafío. Y María tomó ese desafío con valentía y con obediencia y con amor. Y es que María iba a llevar en ella a Jesús. Y obviamente Jesús es el único nacimiento de esta manera milagrosa por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido también enfrentados con una oportunidad de Dios que a nosotros no nos ha hecho mucho sentido? Y hemos preferido caminar a la manera que camina esta sociedad, este mundo, este siglo, este sistema. Y hemos preferido darle la espalda a la indicación divina. Porque al final de eso se trata, obedecer a Dios o vivir conforme a este siglo. Vamos a platicar que es muy insensato caminar en los pasos de este tiempo y este siglo que próximamente se va a acabar. Pero esto no es mala noticia, al contrario, debe ser una buena nueva de gran gozo que Jesús vino
nació para traernos vida y traernos una esperanza. Nos vemos en un rato más. Dios te bendiga. Hermanos, en esta mañana les damos una bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a estar viendo nuestro primer punto, que es la insensatez de la vida mundana. Ahí, hermanos, en Eclesiastés capítulo 7, verso 25 dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Aunque en este estudio, hermano, inicia en el versículo 25, algunos estudiadores afirman que los dos versículos previos también miran hacia lo que se argumenta posteriormente y no a lo anterior. Lo que sí es un hecho es que sirve de conexión para comprender el avance de la investigación del predicador. Y ahí, hermano, dijo Salomón: me volví y fijé mi corazón. El predicador había señalado su propósito de investigar y de averiguar lo que ocurre en los seres humanos y su entorno. Ahí en Eclesiastés capítulo 1, verso 13 dijo: y he aquí he visto que la sabiduría sobrepasa en la necedad como la luz a las tinieblas. Observando los acontecimientos de una vida cotidiana, el predicador hallará una revelación y un entendimiento sobre la felicidad. Pone la mirada en las cosas creadas o en el universo para hallar entendimiento absoluto en una búsqueda inútil. El monarca se consideraba apto y pleno para hacerlo y dedicó su mente para hallar las razones. Pero puso su mirada en un lugar equivocado, que era la búsqueda en el sí mismo, en el yo, para encontrar el conocimiento. Y una vida, hermanos, enfocada en uno mismo nunca permitirá encontrar la sabiduría y la paz de Dios. Ser independiente de Él es la evidencia del mundo caído. En los versículos 7, 23 y 24, el escritor declara: la sabiduría se alejó de mí. Él reconoció su incapacidad, le parecía profundo y se veía cada vez más lejos de entender. El hombre, hermanos, tiene un deseo insaciable de entender su lugar y propósito en la creación, pero el pecado ha destruido su habilidad para encontrar la respuesta. Pero lo que, como se le menciona ahí en el capítulo 1, verso 13 de Eclesiastés, todo se ha vuelto una tarea penosa, miserable y triste. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se descubrió el mal y la ignorancia, pero no a Dios o a las respuestas superiores. La vida se volvió un misterio y uno de los más grandes afanes del hombre. Vamos a pasar, hermanos, al segundo punto, que es el asunto. Sin abandonar, hermanos, su intención, el predicador aborda
a un asunto más específico, el carácter humano. La Biblia en el lenguaje sencillo lo señala así, que el ser malo es una tontería y que el ser tonto es una locura. Esto es lo que busca documentar para llegar a una conclusión. Para definir el objetivo se emplean varios verbos como saber, examinar, inquirir y conocer. El autor, hermanos, quiere señalar que la maldad que caracteriza al hombre es un camino equivocado. No hay mayor muestra de la falta de sabiduría y sano juicio que el dañarse uno mismo o dañar a los demás, ¿verdad? Como dicen, no hagas lo que no quieras que hagan contigo. Esta es una tontería dejarse llevar por la locura de los actos impíos como medio para obtener un bien. El actuar con insensatez lleva a la ruina y apartarnos de Dios. Jesús enseñaría después que el amor es la base del bien propio y del bien común. La palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Así que, hermanos, no ignoremos las escrituras. Amén. Ahí, hermanos, hay una pregunta. Nuestro expositor dice, cuando quiere hallar una respuesta que le lleve a un buen actuar, ¿hacia dónde usted dirige su corazón? A usted mismo, sus experiencias pasadas, al actuar de otras personas cercanas o a lo que es común para la sociedad actual o hacia Dios. ¿Hacia dónde, hermanos, usted se dirige? Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiga, hermanos. Vamos a entrar al segundo punto. Mi nombre es Carlos Castro y vamos a estar leyendo Eclesiastés 7, 26 al 28 y dice así: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella presa. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, lo que busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Vivir en competencia, hermanos, para imponer y dominar es una tendencia del ser humano. Hoy en día esta lucha toma un tinte de guerra de sexos, en la que la mujer expresa sus deseos de empoderarse. Dos de los hallazgos del predicador involucran a la mujer en esta historia que acabamos de leer. Podría llevar a la conclusión de que él era un hombre machista o misógino. En Eclesiastés 9:9
Dice la palabra de Dios: goza de la vida con la mujer que amas. La nueva versión internacional dice: goza de la vida con la mujer amada. El autor presenta esta comunión como una de las pocas, o como uno de los pocos disfrutes legítimos para el varón en la vida. Estamos hablando del matrimonio. En el libro de Proverbios 5:8 dice: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. En otra cita, Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero ¿qué pasa, hermanos, si la mujer con la que un varón busca comunión es una cuyo corazón es lazos y redes y en sus manos ligaduras? ¿Qué pasaría? El hombre habrá encontrado que existe algo más amargo y cruel que la muerte. Este pasaje no describe a todas las mujeres, sino exclusivamente a aquellas que están dominadas por el instinto del cazador, ocupada en cómo puede atrapar y retener a la víctima. Aquella que es contundente en sus atenciones e intenciones y cuya apariencia y palabras son trampas que cautivan a los necios. Como mujer hay que evitar esta actitud y conducta, y como hombre caer ante ella es insensatez, es dañarse a sí mismo, por ello es locura. Entonces Salomón podría hablar con autoridad sobre este tema, porque pues, como usted sabe, hermano, Salomón se involucró con muchas mujeres. Dice la palabra de Dios que tuvo más de 1000. Entonces él podría decirlo con certeza, con autoridad, sobre este tema relacionado él con muchas mujeres, y además ellas no temían a Dios, como diciendo: de todas las locuras pecaminosas que cometí, hablando Salomón, ninguna me trajo más ruina que tomar mujer insensata. En la búsqueda de la rectitud, colocando las cosas en la balanza, una por una, para hallar razón, no se encontró varón justo y tampoco mujer buena. Ahí en el libro de Proverbios 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclamaron cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? En la expresión: un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Hay quienes piensan que el objetivo de observación eran las 1000 mujeres que tenía Salomón, en quien no encontró el amor puro anhelado, porque el único hombre que se consideró justo era el eunuco, en las que las cuidaba y quien no lo podía traicionar. En el libro de Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado encuentra elementos útiles para sí, tanto en hombres como mujeres. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la cultura machista se observa el abuso de poder, maltrato y violencia por parte del varón. Y en respuesta, la reacción similar a la mujer.
o de la mujer. Hoy la sociedad, hermanos, tratando de ser empática, ha justificado muchas de las relaciones de las mujeres y cierra los ojos ante una realidad. Y hoy podemos ver, hermanos, que hoy en día la mujer quiere hacer cosas de los hombres y sobresalir más que los hombres. Entonces, esta también manifiesta la influencia del pecado. Dice, por lo que también necesitan hallar perdón, redención, salvación y sabiduría en Cristo Jesús. El libro de Romanos, hermanos 3, versículo 22 al 24, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí, hermanos, es donde usted y yo tenemos la redención. Y no hay otro camino en lo que usted y yo podemos ser salvos sino en Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga una vez más, hermanos, pues hemos llegado ya a nuestro punto número 3, donde vamos a estar hablando acerca del hallazgo. Dentro de ese punto número 3 vamos a ver dos cosas más, que es Dios lo crió bueno y la sabiduría de Dios trae serenidad. Bueno, vamos a comenzar con Dios lo crió bueno, hermanos. Dios hizo al hombre recto, hermanos, Él lo crió bueno, pero todo cambió cuando vino la caída de Adán y Eva. No nos estamos saliendo de tema, hermano. Estamos hablando de que Dios lo crió bueno. Dios crió al hombre bueno. Dios crió a la humanidad buena. Cuando Adán y Eva, hermano, vivían en inocencia moral antes de la caída, la desnudez no era mala ni producía un sentimiento de vergüenza. Sin embargo, después de que pecaron, la conciencia de la desnudez se asoció con el pecado y con la depravación de la humanidad, hermanos, por causa del mal que la desnudez causaría en el mundo. Esto fue lo que causó esa desobediencia, ¿verdad?, de Adán y Eva. Pecaron y el pecado ya se asoció con la depravación de la humanidad. Amén. Antes de esta caída, hermanos, el ser humano podía comprender la voluntad del Creador y realizarla. Se ajustaba a la rectitud con que fue creado y vivía conforme a los planes de Dios. El saberse constantemente mirado por el Señor le daba la felicidad y paz de quien se entiende amado. La humanidad no fue creada neutra, sino recta, hermanos. Pero ¿qué pasa hoy en la actualidad, hermanos? Que a pesar de que Dios crió al hombre bueno y recto, hoy se mueven por pasiones y les aparecen las tentaciones siempre con algo que ofrecer.
anhelando plenitud, hermanos, persiguen lo que la codicia les indique, pero ella es insaciable como todo lo carnal y mundano. Y por esta razón, hermanos, se encuentran en una lucha permanente, insensibles a la voluntad de Dios. Dicen qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que por perseguir lo que la codicia les indique, ¿sí? Siempre están en una lucha constante. Y lo peor es que son insensibles a la voluntad de Dios. Vamos a ver nuestro punto número 2, que es la sabiduría de Dios trae serenidad. La vida del hombre, hermanos, y la mujer puede ser iluminada y la dureza de sus rostros cambiada a través de la voluntad de Dios en sus vidas. En Eclesiastés 12:3, hermanos, dice que el de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vivir en el temor a Jehová, obedeciendo sus mandamientos, los cuales garantizan una vida buena y amable, feliz y agradable, íntegra y con esperanza. Así se expresa la voluntad de la sabiduría de Dios en la vida de cada uno de nosotros, con la idea de un rostro cuyas facciones son suavizadas, dejando la rigidez como de enojo o preocupación y volviéndose, suave y relajadas, como quien tiene paz y gozo, una faz con brillo de vida. El temer a Dios, hermanos, el amor a Él y a su palabra y la obediencia a sus mandamientos proporcionan propósito y satisfacción que es imposible encontrar de algún otro modo. Hay que temer a Dios, hermanos. Hay que tener amor a Dios, a su palabra. Hay que obedecer a sus mandamientos, hermanos. Solamente así nos va a proporcionar propósito y satisfacción. Que esto es imposible encontrarlo de ninguna otra forma, más que temiendo a Dios, amarlo a Él y obedeciendo sus mandamientos. Dios te bendiga, hermano. A través de toda la historia humana, el ser humano ha buscado las respuestas, ha buscado la felicidad, ha buscado el éxito verdadero a través de muchos tipos de opciones, a través de falsos dioses, que se ha creado representaciones divinas en su concepto,
representaciones divinas de objetos creados como el sol, los árboles, el viento, las montañas, el aire, la tierra, los pájaros, los animales. El hombre ha hecho deidades de todo y no ha encontrado realmente la respuesta, la sabiduría y la satisfacción espiritual en esto. También ha tratado a través de el éxito en los negocios, las riquezas, el emprender grandes aventuras, el poder tener conquistas civiles, conquistas militares, conquistas románticas, a través de los descubrimientos, el conocimiento, los avances científicos. Y quiero decir claramente, la Biblia no está peleada con la ciencia. Eso es un mito, eso es un tabú, es algo triste que muchos crean y enseñen que la Biblia y la ciencia están peleadas cuando no es así. La Biblia es un libro espiritual, la Biblia es un libro que nos revela a Cristo. Sin embargo, la Biblia es la verdad y la Biblia revela grandes temas también científicos cuando es necesario, cuando la enseñanza doctrinal amerita que se toque ese punto. Realmente la creación da testimonio de Dios y conocemos la creación a través de los descubrimientos científicos, la botánica, la zoología, la orografía y tantas otras ciencias que nos enseñan a entender de una mejor manera la creación que Dios nos dio. Esa misma creación revela al creador, revela al diseñador, revela al autor de todas las cosas. Entonces, cuando las personas han tratado a través de la ciencia, pero han tratado como una negación o tratar de negar al creador. Lo mismo lo han hecho a través de los negocios, de las riquezas, de las aventuras, de todo lo que ya comentaba ahorita. Todas las opciones que el ser humano ha buscado para negar al Creador, para negar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, todo lo que ha tratado de conquistar para demostrar que no es necesario establecer una relación estrecha, directa y personal con Jesucristo, que no se necesita un Salvador, que no se necesita un Redentor, es más, que no se es pecador. Todo eso que el hombre ha tratado de hacer, realmente siempre le ha fallado. Siempre ha traído más angustia, más error, más nostalgia, más vacío. Inclusive hay un filósofo muy famoso que acuñó una frase que dice: yo solo sé que no sé nada, porque después de tanta investigación, después de tanto conocimiento, se daba cuenta que lo que sabía era muy pequeño en comparación con el mar de información, el mar de conocimiento que representa la realidad del todo. ¿Y qué es el todo? Bueno, el todo está representado por nuestro Dios. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en control de todas las circunstancias. Y en estos 6,000 años de historia humana, el Señor ha permitido que los hombres traten de encontrar una respuesta por su propio esfuerzo. Fíjate la paciencia que Dios ha tenido para el ser humano desde que el ser humano se rebeló contra Dios y se alejó ahí en el huerto del Edén y empezó a rebelarse, empezó a construir ciudades y empezó a oponerse a la dirección divina, y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Qué ha logrado el ser humano? La naturaleza clama por ser liberada, dice la Biblia. Basta con que veamos los efectos que el ser humano ha traído a la naturaleza. Mira la contaminación, mira la extinción de tantos ejemplares del reino animal que el ser humano se los ha acabado. Mira los bosques, las selvas, los ríos. El ser humano lo único que ha hecho es destruir. Lo único que ha hecho es traer caos
a lo que Dios creó como bueno. En esos 6,000 años de historia que la Biblia registra, que la Biblia nos enseña, no hemos encontrado realmente cosas que sean, uy, mira qué grande es el hombre. Sí hay avances científicos, sí hay avances tecnológicos, pero al final, cuando hacemos un conteo de los resultados reales, nos damos cuenta que pocos han sido realmente benéficos para el ser humano, porque hay mucha tecnología, hay computadoras, pero ¿a qué costo? Contaminación, esclavización de personas para poder obtener los productos y tantas otras cosas. Quiero que quede claro, no estoy en contra de la ciencia, me encanta la ciencia, me encanta estudiar, pero el problema es cuando aquellos que buscan una solución se alejan totalmente de Dios, le dan la espalda y le dicen a cualquiera, tú dame la respuesta, porque no quiero pensar en Dios. Fíjate qué importante es esto. El Señor acababa de sacar al pueblo de Israel de Egipto, los llevó por el Mar Rojo, los llevó hasta el monte Sinaí. Él se había presentado a él. Él estaba por 40 días en la cima, entre relámpagos, en truenos y manifestaciones espectaculares cuando estaba hablando con Moisés. Y a pesar de eso, el pueblo allá abajo de la montaña ya estaba preparando un becerro. Y le decían a ese becerro hecho de manos, ese ídolo, le decía el pueblo de Israel, tú fuiste el que nos sacaste de Egipto. Fíjate qué cosa tan terrible, tan ingrata. El ser humano busca siempre una respuesta, pero que no sea de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos confronta con nuestra realidad. Y no queremos doblegarnos, no queremos entender, no queremos recibir esas palabras. Porque el Señor no es nuestro juez, ahorita no es nuestro juez, pero nos tiene que decir la verdad. Y si nos hemos portado mal, tenemos que arrepentirnos, tenemos que humildemente pedirle al Señor, pedirle que nos perdone. Y Él, mira, nos va a tomar y nos va a levantar, nos va a transformar, nos va a hacer criaturas nuevas. Qué insensato es vivir una vida mundana. ¿Qué es una vida mundana? Una vida que reniega y se aleja de la dirección divina. Esa es la clase del día de hoy. Y yo quiero terminar con este versículo que dice así, en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 68. Pedro le contesta a Jesús, porque los discípulos dicen a Jesús, Señor, mira, la gente se está yendo. No les hables la verdad, maquíllaselas poquito, no los toques porque son una generación de cristal como la de hoy en día. Y entonces los discípulos estaban preocupados porque se iban perdiendo adeptos y seguidores. Muchos de ellos iban por el pan que Dios les daba, que Jesús les daba. Se iban perdiendo adeptos. Y entonces fíjate lo que Jesús contesta en el versículo 67 primero. Le dice Jesús, sí, se están yendo, bueno, pues también ustedes ¿quieren marcharse? Si quieren, váyanse. Y en el versículo 68, mira lo que le contesta Pedro al Señor Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esto es algo innegable que debemos entender nosotros. ¿A quién iremos? Esta vida sobre esta tierra, debajo del sol, es temporal, es momentánea. Pero ¿a quién podemos ir si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna? Alleguémonos confiadamente al trono de gracia de nuestro Señor. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. A la conclusión de nuestra clase el día de hoy. Hemos terminado. Bueno, vamos a estar despidiéndonos y dándole gracias a Dios
por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente de escuchar su palabra. No sin antes, hermanos, recordarles que el día de hoy tenemos nuestro culto, hermanos, del Día del Amigo. No se lo pierda, puede compartirlo y que sea de bendición. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Amén. También, hermanos, los esperamos los jueves. Los jóvenes tienen su cápsula. Próximo domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical. Nuestros cultos los miércoles a las 7 de la tarde. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en nuestra vida, Padre. Que la palabra, Señor, que tú nos has puesto, Señor Jesús, que la podamos, Señor, llevar en nuestros corazones. Que podamos, Señor, adquirir sabiduría por medio de tu palabra, Dios maravilloso. Hacer, Señor, tu voluntad, Señor Jesús, conforme a tu palabra, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guárdale, Señor, donde quiera que ellos vayan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.